quiero en esta noche, 30 minutos, hablarte de la inquebrantable integridad de Job. Si analizamos la vida de Job, nos deja una gran enseñanza. Sí, muchos aspectos de su vida para poder imitarme. Vamos a compartir Job 13:15. Dice Job 13:15: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a hablar de uno de los personajes más desafiante y lo que nos puede dar ejemplo en muchas áreas de nuestra vida. Escuchen, la historia de Job está marcada por la pérdida, el sufrimiento y la incomprensión. O sea, no es que Job se había portado mal. Pero la vida de Job nos ofrece una muy importante enseñanza sobre lo que es guardar la integridad. Hoy, cuando ya la manera de vivir ya se encuentra muy poca integridad, cuando leemos el libro de Job, la historia, la vida de Job, vemos que en la vida de Job hubo muchas pérdidas. Hubo mucho sufrimiento y hubo cosas que Job no comprendió. Pero digan conmigo, pero a pesar de todo, guardó su integridad. Ahora, la integridad que tenía Job no era una integridad superficial que uno la tiene en la prosperidad. La integridad que tenía Job es una integridad que, escuche, se mantiene firme incluso cuando todo se desmorona. Usted tal vez conozca gente que falta que sople una brisa para que todo se le venga abajo. Job pasó por una historia de sufrimiento. Y la integridad de Job no se desmoronó. Mire, el texto Juan 13:15 hace una declaración tremenda. En esa declaración, lo que Job nos está revelando, el carácter que tenía Job. Es como hoy decir, voy a seguir a pesar de todo. Voy a seguir contra viento y marea. Si me critican, si hablan mal de mí, si las cosas no están bien, aunque no salgan como yo quisiera, yo voy a seguir adelante. Entonces Job, en medio de sufrimiento, en medio de pérdida, en medio de circunstancias que él no entendía, él hace una declaración. Dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Y ciertamente defenderé delante de él mis caminos. Entonces Job, en medio de su dolor y su confusión, está diciendo algo. A pesar de que no entienda, a pesar de que estoy sufriendo, a pesar de que he perdido muchas cosas, voy a guardar algo. Voy a seguir confiando en él. Voy a seguir esperando en él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es difícil? Claro que es difícil. ¿Cuesta? Claro que cuesta. Pero cuando vos tenés el carácter formado, cuando vos sos íntegro, tú sabes
que no hay otra salida fuera de Dios. Tú sabes que no hay otro que pueda cambiar tu historia que no sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? Job nos deja enseñanza que puede marcar nuestra vida. Número 1, integridad en medio de una adversidad extrema. Escuchen, Job no pronunció esta palabra desde una posición de comodidad. Job no estaba sentado en su living mirando películas con una taza de café. Había perdido todo, había perdido sus hijos, había perdido su ganado, había perdido su economía, estaba enfermo. No se podía apoyar en su amigo porque su amigo lo había dejado. Incluso su esposa le dijo: ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Desde esa posición que no es fácil, Job habla. Escuchen, Job se encuentra en el punto más bajo de su vida. Estaba sufriendo físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Sin embargo, su declaración dice: aunque Él me matara, en Él voy a esperar. Hay gente no acá, pero en otro lado, con que basta que le saquen una galletita, que ya no quieren ser más cristianos, ya no quieren seguir adelante. Y cuando Job nos muestra totalmente lo contrario, Job, en tremendo escenario, dice: aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen un aplauso para el Señor? Tenemos que atesorar. Nos demuestra una integridad que se niega a ceder ante la presión de la adversidad. Eso es algo que tenemos que atesorar. Que en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de la mala noticia, podamos hacer lo que hizo Job. En vez de soltarlo de Dios, abrazarlo más fuerte, afirmarlo más a su palabra, afirmarlo más a su fidelidad y decirle que no lo vamos a dejar. Como cuando Jesús le dijo a Pedro: se quieren ir, váyanse. Yo no tengo problema, quieren irse, váyanse. Y Pedro entendió. Dijo: ¿a dónde morir? Si solo en ti hay palabra de vida. Si es la enseñanza que nos está dando Job. En medio de los problemas, las dificultades, no bajar los brazos, sino aferrarse más a Dios, confiar más en Dios. Por eso Job dice: aunque me matare, en Él esperaré. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: aunque aún no lo vea, voy a seguir esperando en Él, voy a seguir confiando en Él. Mire, no se trata de una fe ingenua, sino de una convicción profunda. La fe de Job se arraiga
relación con Dios. Y cuando tu fe se arraiga de una relación con Dios, diga conmigo, es muy difícil retroceder. Es muy difícil abandonar. Cuando tu fe no está agarrada, arraigada en una relación, en cualquier problema, lo primero que vamos a querer es retroceder. Escuchen, incluso cuando Job no entiende el propósito de su sufrimiento, la eternidad para Job no era una opción. No es que dijo, bueno, vamos a ver si seguimos, vamos a ver si vamos a ver si no vamos a ver cómo viene la cosa. No era una opción. No era que él era así solamente para los buenos tiempos. Escuchen, la convicción de Job, diga conmigo, era una convicción para siempre. Es lo que tiene que ser nosotros. Grite conmigo, Dios no deja de ser fiel. Pero hay procesos que vamos a pasar. Hay temporadas que vamos a pasar. Y Dios jamás va a dejar de ser Dios. Dios jamás va a dejar de ser fiel. Él va a ser siempre fiel a su palabra y a lo que habló. ¿Cuántos dicen amén? Digan conmigo, mi convicción de creer en Él, de tener una relación con Él, diga conmigo, tiene que ser para siempre. Vamos, grite, para siempre. Grite, para siempre. Hay una palabra que siempre toca mi corazón cuando leo la historia de Noé. Dice, y Dios se acordó de los animales de Job. Y si yo digo, y si Dios se acordó de los animales, ¡wow! ¿Cómo no se va a acordar de nosotros? ¿Cómo se va a olvidar de nosotros? Si el libro de Isaías dice que aunque una madre se olvide de su hijo, Él no se va a olvidar porque en su mano no tiene culpida. Antes que alguien que alabe conmigo y diga, Dios siempre será y permanecerá fiel. Diga conmigo, mi integridad va a ser con Él para siempre. Dios es mi vida, a Dios es mi esperanza, aunque me maldade, en Él esperaré. A Dios es mi vida, a Dios es mi esperanza, aunque me maldade, en Él esperaré. Iglesia, que nuestra integridad no esté marcada por las circunstancias, sino que nuestra integridad esté marcada por la fidelidad de Dios. Usted sabe que en septiembre viene la primavera y el frío se va. Y con esa esperanza, usted todos los días, con tremendo frío, se levanta, porque sabe que el 21 de septiembre se termina. Entonces yo vengo a decirte de parte del Espíritu Santo, que no mantenga tu integridad solamente en circunstancia de bendición. Mantén tu integridad, porque aunque Dios permita que pasemos circunstancias que no entendamos, Él es fiel. Segunda enseñanza que podemos aprender de la vida de Job: la integridad está fundamentada en la esperanza divina. Así como usted tiene esperanza de que va a llegar, sí, la primavera, usted tiene que tener esperanza de que Dios jamás se va a olvidar de usted. Jamás. Escuche, la segunda parte de su declaración es crucial. Dice, en Él esperaré. ¿Cuánto van a esperar en Él? Escuche, a pesar de que percibía a Dios como la fuente de su aflicción, Job no abandonó la esperanza.
Él sabía que todo lo que venía de parte de Dios. Él sabía que Dios estaba permitiendo. Él lo sabía, pero ni aún así él perdió su esperanza. Escuchen, ¿qué es lo que marca esto? ¿Qué es lo que marca esta realidad de Job? Digan conmigo, él tenía una fe madura. Él no tenía una fe de niño. Él tenía una fe madura. Él sabía que íbamos a pasar por el agua, pero que no nos vamos a ahogar. Él sabía que vamos a pasar por el fuego, pero no nos vamos a quemar. Él sabe. Por eso tenía una fe madura. Por eso dijo, sí, en Él esperaré. Hay tiempo que tenemos que aprender, iglesia, a esperar. Solamente esperar. Porque hay temporadas que Dios permite para que nosotros maduremos. Hay temporadas que Dios permite para que nosotros crezcamos. Hay temporadas que Dios permite no para Él conocernos, sino para nosotros conocernos nosotros mismos. Y en esas temporadas lo que tenemos que hacer nosotros, aprender a esperar. ¿Cuántos dicen amén? Que es muy sabio. Él entendía que su esperanza no radicaba en la circunstancia que estaba pasando. Entonces, no era favorable lo que estaba pasando, pero su esperanza no radicaba en eso. Su esperanza radicaba, escuchen, en el carácter inmutable de Dios. Él sabía que Dios no cambia. Entienda, Dios no cambia. Y cuando tú entiendes que Dios no cambia, tu esperanza va a permanecer firme, por más que esté pasando lucha, prueba, adversidad, por más que tenga malas noticias, por más que la temporada que estás viviendo no es buena. Cuando tú sabes, sí, que Dios es inmutable, tu confianza va a tener. Entonces la integridad de Job no era un acto de autosuficiencia, sino un acto de dependencia de Dios. Él dependía de Dios. Él dependía de su palabra. Él seguía siendo digno en su fe. Levante su mano y reciba esto. Diga conmigo, a partir de hoy, no importa la circunstancia que pase, yo voy a sostener mi integridad. Voy a sostener mi fe. Porque Dios es inmutable. ¿Cuánto dicen amén? No, yo quiero que entiendas, Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios no te va a venir a decir hoy que te amo y mañana tal vez. Dios no cambia. Dios no te va a decir hoy que te va a bendecir y mañana tal vez. Dios no cambia. Esa tiene que ser mi esperanza. Escuchen, esta esperanza de saber que Dios no cambia, esta esperanza de saber que Dios es fiel, es la que me permitió no maldecir a Dios. A pesar de la tentación, ¿sí? Y la aflicción que estaba viviendo, y las provocaciones, la esposa le dijo, maldice a tu Dios. Los amigos que tenían. Pero la esperanza que él tenía, su fe madura, lo sostuvo para no maldecir a Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Tercera enseñanza que nos deja la integridad de Job. Él la usó como defensa para su propia conciencia. Job también declara,
ciertamente defenderé delante de él mi camino. Esta frase que pronuncia Job nos declara otra faceta de su integridad, la defensa de su conciencia ante Dios. Job sabía que no había hecho algo malo, él sabía que no había pecado. Entonces, él sabía que no había hecho algo tan malo como para merecer lo que estaba pasando. Aunque su amigo lo acusaba, aunque su esposa sí quería que maldiga, diga conmigo, él sabía. Los amigos lo acusaban y decían, no, seguramente tenés algo oculto. Hay algo que estás haciendo mal. Hay algo en tu vida que a Dios no le agrada. Por eso estás viviendo lo que vive. Como los religiosos. Veo los religiosos que creen que todo lo que no va mal porque estamos en pecado. No entienden que la mayoría de las veces es Dios formando nuestro carácter. No entienden que hay veces que nosotros entendemos por qué Dios está permitiendo esto. Pero Job se mantuvo firme en su rectitud. Su integridad no es la ignorancia, escuchen, sino la convicción de que ha vivido juntamente delante de Dios y de los hombres. Digan conmigo, él conocía a Dios. Él conocía a Dios. Él entendía que todo eso estaba viviendo para afirmar su fe y su obediencia. Él comprendió. Entonces su fe en ese momento y su obediencia era genuina. Es fácil tener fe en la abundancia. Es fácil obedecer en la abundancia. Pero cuando ya no tenés nada, cuando tenés una enfermedad, cuando tu amigo en el cual tú te confiabas te abandona, oiga, hay que ser bastante íntegro para sostener su fe y su confianza. En ese momento se ven los valientes. En ese momento se ven las personas que realmente han confiado en la palabra de Dios. Ese momento es un grito del corazón de Job, que sabe que él no está haciendo las cosas mal, pero no entiende por qué está pasando lo que está pasando. La cuarta enseñanza que nos deja, diga conmigo, voy a persistir, aunque haya cosas que no comprenda. ¿Cómo siguió persistiendo a pesar de la incomprensión? Escuchen, finalmente la integridad de Job es notable porque persistió a pesar de que él no comprendía. No entendía por qué le ocurría todo lo que estaba ocurriendo. Su amigo le ofrecía explicaciones simples y erróneas. Muy fácil, no tener la culpa. Examinar que está haciendo algo mal. Escucha, pero lo bueno de Job, que a pesar de todo, diga conmigo, no se vendió. Porque hay gente, escuche, hay gente cuando tú estás pasando dificultades, estás pasando por luchas, hay gente que lo único que viene es a confiar
confundirte. Diga conmigo, yo tengo que saber a quién escuchar. Tengo que saber a quién escuchar. Job se mantuvo firme a pesar de la confusión. Escuche. Su integridad le permitió a Job mantener un diálogo con Dios y expresar su queja y duda, pero sin abandonar su lealtad fundamental a Dios. Ahora, estas son lecciones de vida que tenemos que aprender. Diga conmigo, porque que la vamos a pasar, la vamos a pasar. Y en ese momento, iglesia, es donde realmente se va a ver nuestra integridad. En ese momento, como se habla en criollo, se va a ver de qué manera estamos hechos. En ese momento es donde se va a ver nuestra confianza en Dios. En ese momento es donde realmente se va a ver si nosotros le hemos creído a la palabra de Dios, le hemos creído a lo que Dios nos habló. En ese momento, entonces, Job nos da una enseñanza de vida que a pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad, nosotros tenemos que mantenernos firmes en nuestra integridad, en nuestra confianza y en nuestra fe con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, ¿cuál es la gran lección que quiero enseñarte esta noche? Una muy importante. La integridad no significa tener toda la respuesta. Hay muchas veces de que no vamos a tener la respuesta. Hay muchas veces que Dios no nos va a decir las cosas. Entonces la integridad no significa tener toda la respuesta, sino mantenerse fiel a Dios, incluso cuando el panorama ya desea explicar, cuando no todo esté bien. Eso es integridad. Escuche y termine. La integridad es un concepto fundamental y profundo que va mucho más allá de ser simplemente honesto o confiable. Es un sentido superficial y se refiere a una certeza, una plenitud y una coherencia. Es tener un carácter donde tu pensamiento y palabras y acciones están alineadas con los principios de Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que nos toque vivir, a pesar de estar como Job estaba. No permitir que las circunstancias nos roben nuestra integridad. No permitir que las circunstancias nos roben la fidelidad de Dios. No permitir que las circunstancias nos roben nuestra fe. Son tres pilares que nos van a mantener fuertes en la adversidad. Son tres pilares que nos van a fortalecer para seguir adelante y poder ver todo lo glorioso que Dios tiene para nosotros. Poder ver todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Porque como termina la historia, gracias a que Job se mantuvo fiel a Dios, gracias a que Job se mantuvo fiel confiando en Dios, Dios terminó, iglesia, dándole el doble de todo lo que había perdido. Alguien que grite: en Dios no hay pérdida, todo es ganancia. Aunque hay cosas que no entienda, hay cosas que no comprenda, en Dios todo es ganancia, en Dios no hay pérdida. Hay matrimonios que parece que se van a destruir, pero cuando llega Dios y los renueva, ese matrimonio es mucho mejor, es más fortalecido.
Si buscamos un culpable, no lo hay. Si buscamos una razón, no lo hay. Pero la integridad de Job, la confianza en Dios y su fe genuina, le dio una fortaleza para sostener todo lo que se venía. Levante su mano, diga conmigo, hay circunstancias que Dios permite sobre mi vida para ver mi integridad. Si no, yo voy a ser íntegro, si voy a ser la misma persona cuando estoy en victoria o cuando estoy pasando adversidad. Entonces hay circunstancias que Dios va a permitir para ver si hay fidelidad en tu corazón a su palabra. Y hay circunstancias que Dios va a permitir para ver en dónde está puesta tu fe. Hay gente que en vez de poner su fe en Dios, pusieron su fe en personas y les fue mal. ¿Cómo no enseña eso? Ser íntegro cuando estoy bendecido y cuando estoy pasando por circunstancias. Confiar en Dios cuando tengo y cuando no tengo. Serle fiel a Dios. Lo tercero, tu fe tiene que ser genuina. Tu fe tiene que estar fundamentada en la fidelidad de Dios. Él es fiel. Él es fiel. Me toque pasar el tiempo que me toque pasar. Él es fiel. No lo entiendo, pero me apoyo en su fidelidad. No sé por qué vino esto, pero me apoyo en su fidelidad. Él sacará todo problema y dificultad en victoria. Dios es el único ser que de lo amado saca lo dulce. Es el único ser que de la victoria, de la derrota, saca victoria. Es el único. El único. Dijo Job, aunque Él me matare, diga conmigo, en Él voy a esperar. En Él voy a esperar. En Él voy a esperar. Póngase de pie. Te amo, Espíritu Santo. Te amo. Porque es en tu fidelidad. Es en tu fidelidad. Es en ti que lo apoyamos. Tú eres nuestra confianza. Tú eres. Tú eres. Tu palabra lo dice. No es con ejército, no es con fuerza, es con su Santo Espíritu. Si hoy está pasando una adversidad, si hoy está pasando una circunstancia, si hay cosas que no entienden, mantente íntegro. Íntegro. Confía en la fidelidad de Dios y mantente firme en tu fe. Porque vengo a decirte que vas a ver la mano de Dios sobre tu vida. Vas a ver la mano de Dios sobre tu familia. Vas a ver la mano de Dios sobre tu economía. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Mantente firme, mantente fiel, mantente tu fe activa, porque Dios extenderá su mano sobre ti. ¿Cómo? Obtuvo el doble de todo lo que había tenido, a pesar de sus circunstancias. Él se mantuvo íntegro y vio la mano de Dios. Cantemos el Dios de mi vida. Dios en mi vida,
vivir en ti voy a esperar. Díselo. Hoy vengo a animarte, iglesia. No desmayes. No abandones tu integridad. No abandones tu fidelidad. No abandones tu fe. Dios lo hará. Dios lo hará. Dios lo hará. Dios lo hará. Y el día de ayer será cosa del pasado. ¿Cuánto tiene un fuerte aplauso? Levante su mano y declare en él voy a esperar. Declare en él voy a esperar. Aunque no entienda, aunque no vea. ¿Cuál es el propósito de Dios con Job? Bendecirlo de una manera sorprendente. ¿Cuál es el propósito de Dios con nosotros? Bendecirlo y prosperarlo. Porque dice el libro de Juan, amado, yo deseo que seas prosperado. Diga conmigo, aunque no entienda, en él voy a esperar. Decía que todo tuyo, espera en el Señor. Dijo el salmista, pacientemente espera en el Señor y él se inclinó a mí. No pierdas tu integridad. No escuches los malos amigos. No escuches los malos consejos. Mantente íntegro, fiel y con una fe ferviente. Amén y amén. Vamos a hacer servicio. Dios te bendiga, somos los pastores Lía y Mario de la Iglesia Esperanza Viva aquí en Quilmes Oeste, donde la verdad Dios nos está sorprendiendo, donde el Espíritu Santo está haciendo hermosas y grandes cosas. Si esta predicación, esta reunión te sirvió, te pedimos que nos sigas, ¿sí? Dale like y seguinos, suscribite y así nos ayudás a poder pronunciar más y extender el reino de Dios a través del Evangelio. Gracias, te bendecimos. Fuerte abrazo de Quilmes Oeste y te esperamos cuando nos quiera visitar. Estamos aquí en la avenida Calchaquí, 286, Quilmes Oeste.